Muy buenas tardes, mi nombre es Sara Peñafiel Díaz, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil, cursando la materia optativa. A continuación vamos a hablar sobre escalera catalana. La estructura de esta escalera es de forma antifunicular, la cual otorga una mayor resistencia tanto a los contactos transmitidos por la estructura como al peso de sus componentes. La mayoría de estas escaleras están construidas de forma que solamente están sujetas en su inicio y en su fin, de ahí que su elaboración sea compleja, ya que debe de aportar la resistencia suficiente para su objetivo. ¿Qué es bóveda catalana? Debemos saber de esto, ya que la escalera está basada en la bóveda catalana. La bóveda catalana es un tipo de bóveda tabicada y una técnica de construcción tradicional catalana. Consiste en cubrir el recinto o espacio mediante una bóveda de ladrillos colocados por la parte plana, es decir, por la cara de superficie mayor que forma el largo o soga y el ancho o tizón de ladrillo, en vez de hacerlo por cualquiera de las demás cargas gruesas. Esta técnica, si el recinto a cubrir no era demasiado ancho y los albañiles eran suficientemente hábiles, permitía construir con cierta rapidez y sin usar cimbra. Hecho este que, entre otros motivos, su amplia difusión y utilización. Con la bóveda catalana se podía cubrir una sola luz, el techo de las plantas bajas de la masía y las construcciones urbanas populares como las casas de cost. A partir del siglo XIX se aplicó a las fábricas y naves industriales o a las construcciones en nobles de los ensanches de la época y de la industrialización, como el regocijo del Plan Cerda de Barcelona. Para realizar un techo o escalera o para cubrir espacios entre arcadas o paredes, etc., primero se hace una hoja o rosca con racilla o ladrillos delgados colocados con yeso. Encima se dispone una o más hojas de ladrillos y morteros de cemento. Eso hace que sea mucho más ligera que las bóvedas construidas con otros sistemas. Normalmente se hacía una cimbra delgada que se desplazaba o muy frecuentemente sin cimbra, ya que el yeso tiene un fraguado tan rápido que permite poner un ladrillo al lado de otro haciendo que se sostengan entre ellos, lo cual hace innecesaria la cimbra o cualquier tipo de estructura de madera como encofrado provisional de la bóveda. La habilidad de los albañiles era el factor decisivo de la construcción de bóvedas tabicadas, dado que la luz solía estar alrededor de los 20 y 30 palmos, entre 4 o 6 metros, ya que el primer palmo de Barcelona es igual a 19,43 centímetros, y su flecha era de la de 1 o 2 palmos dependiendo de la comentada habilidad de los albañiles. El origen de las bóvedas tabicadas lo hallamos en el trabajo de los constructores romanos que doblan para reforzar la cimbra o encofrado permanente de los ladrillos planos que se extendían por debajo de las bóvedas de argamasa y piedra de las grandes construcciones romanas. El uso sistemático del doblado de ladrillos es un hecho de las termas Caracalla de Roma, donde por encima de la primera hoja o capa de grandes piezas de la terracota cuadradas de 60 centímetros de lado, el pentadorán, se extendía rompiendo las puntas. Otra capa de ladrillos cuadrados de dimensión 2-3 de la anterior, debajo de algunos ladrillos de canto, para alcanzar el posterior tradosado. En el siglo XVII, los arquitectos y maestros de las obras italianos que habían mantenido vivo el arte de hacer las bóvedas fueron llamados por coronas de Castilla y Aragón, por la nobleza y por las iglesias de los reinos de la península ibérica, para construir todo tipo de edificios según los cánones y las estéticas del Renacimiento. Estos arquitectos y maestros de obras italianos importaron el método de la volte di carto e iniciaron en la técnica correspondiente de los gremios de albañiles, los cuales la difundieron ampliamente por toda la península, con un éxito más notable en Madrid. Es singular el hecho de que en las brigadas, que en el siglo XVIII, la bóveda importada de Italia cayase en su desuso de la capital de España, ya que se juzgaban poco y seguras lo que las delgadas eran y por notable empuje que producían los estribos.
Fue en esta época que el fraile de la Orden de los Agustinos, Fray Lorenzo de San Nicolás, que ejercía de maestro de obras en la corte de Madrid, popularizó el nombre de la bóveda catalana. En reconocimiento de su buen oficio, los albañiles y maestros de las obras del Principado de Cataluña, que trabajaban allí, los cuales se distinguían por la perfección y audacia que demostraban en la construcción de las bóvedas tabicadas. La bóveda catalana usualmente tiene 2 o 3 capas de racilla y ladrillos, los cuales en sus mejores bóvedas se disponían desde la primera capa en esviaje, es decir, 45 grados respecto a la directriz o a las paredes o arcadas de que la sustentaban, mientras que en los casos corrientes se disponen paralela a la generatriz o a los elementos de sustentación. La primera hoja de racilla se realizan con aglomerantes de morteros de yeso o de cal, o incluso de cemento rápido, apoyando una racilla entre otras, 2 en el ángulo recto, haciéndose crecer la construcción, avanzando a la vez por 3 lados en forma de luneta. En los casos de bóvedas esviadas de 45 grados o avanzado desde los 2 estribos hacia el centro, en el caso de las bóvedas con ladrillos paralelos a la directriz, la segunda capa se hacía disponiendo de ladrillos con las juntas de los morteros de cal girada 45 grados respecto a la primera. Si esta era paralela a las paredes o bien girando 90 grados, la dirección de los ladrillos respecto a la primera hoja o capa esviada, la tercera capa en su caso era un doblado de la segunda, hecha igual pero girando 90 grados a la dirección de los ladrillos. Según el arquitecto Bonaventura Basegoda, en la manografía La bóveda catalana, la transmisión de precisión en la bóveda catalana es similar al diagrama de las líneas geodésicas, por asimilación al fenómeno conocido como abovedamiento espontáneo, en el cual se da que los asentamientos de las paredes estructurales y comporta la aparición de una típica grieta parabólica que establece un arco de descarga por encima del dintel, en forma análoga. La bóveda de cañón, al ceder en su evidencia que la transmisión de los esfuerzos se hace no solo por las directrices, sino también por las generatrices de la bóveda. Como podemos ver aquí, la bóveda también es utilizada en los techados, como podemos ver aquí en el barrio de Sarria, en Barcelona, en la casa de Cos, como mencionamos anteriormente, claro está. La cubierta con bóveda catalana en las naves de vapor, aquí mismo en Barcelona. La construcción de las escaleras catalanas, ¿qué es lo que necesitamos saber? Las escaleras tabicadas o catalanas, llamadas en catalana, tuvieron su gran esplendor hace muchos años. Para su ejecución se utilizan 3 roscas de racilla, la primera tomada con yeso y 2 restantes con mortero, a la que se sobreponen ladrillos huecos sencillos hasta conseguir el peldaño, tabicada y huella, en el que se corona con mármol, piedra artificial, grés u otros materiales. Como podemos ver en la anterior diapositiva, allí nos mostraba los ángulos que debían tener los ladrillos. La curva de las escaleras tabicadas será un arco rampante o carpanal, con trozado a sentimiento, debiéndose tomar como base para él la figura inversa de una catenaria, que formaría una cuerda colocada entre 2 puntos de arranque de la bóveda y el apoyo de la misma al final del tramo y sometida a su propio peso. Esta cuerda se fijará con 2 clavos en los 2 puntos antes dicho y su longitud será la distancia entre ellos aumentada en el décimo, 1 de 10, aproximadamente la diferencia de las alturas de los mencionados puntos. Como podemos ver aquí, el punto A y el punto B, el arranque de la escalera y el desembarco de la escalera. El tiro de arranque de la escalera intestará en un macizo de fábrica de ladrillo u hormigón en masa de abarca,
que abarque los 3 o 4 primeros peldaños de la escalera, que se ejecutarán precisamente en el dicho macizo, situándose en el punto de arranque de esta primera bóveda tabicada. O sea, aquel que iniciará la catenaria a unos 30 centímetros más bajo que el nivel del último peldaño macizo. El apoyo final de la primera hoja de este primer tiro de arranque, en el que se encuentra en otro punto extremo de la catenaria, se situará a unos 40 centímetros más abajo de la cota a nivel de la primera meseta de la escalera. Como podemos ver aquí, están los 3 primeros peldaños, tienen aquí una altura de 30 y viene acá y va a tener su desembarque de 35 a 40 centímetros. En eso es lo que se va a basar, en lo que va a estar sujetada nuestra escalera. Como podemos ver aquí también otra opción que es prácticamente lo mismo. Los ladrillos estarán así, de forma horizontal, y los ladrillos serán de 40 centímetros y la racilla será de 10 centímetros para que puedan sujetarse entre ellas con mayor facilidad. Tenemos aquí varios ejemplos de las escaleras catalanas. Aquí podemos ver cómo se hace la primera base. Aquí podemos ver en forma de caracol, desde arriba, en la planta alta, desde la vista frontal, vista superior, vista frontal, vista lateral. Y esta, como dije antes, la primera base de la escalera. Las ventajas de la escalera. No se requiere cimbra para su construcción, tiene mayor rapidez en su ejecución, material muy fácil de adquirir, más económico que una losa de concreto armado. Pero claro, siempre va a tener sus desventajas. Cualquier cosa en la vida siempre tendrá sus ventajas y sus desventajas. Y en esta ocasión las desventajas son las siguientes. Por las características del material es muy fácil que se salitre. Las vigas de acero con el tiempo tienden a oxidarse. Requiere mayor volumen de material para dar el acabado final. La reparación de las bóvedas de la escalera a la catalana. Obviamente, siempre vamos a tener que hacer alguna reparación. Y aquí vamos a ver. A partir de lo expuesto hasta ahora, hago la siguiente propuesta del protocolo de la actuación frente a las posibles patologías detectadas en las bóvedas de la catalana de las escaleras. De entrada, hay que evitar las alarmas innecesarias antes de hacer el hecho de los números pertinentes y por eso hay que contar con la colaboración de algún consultor de las estructuras con experiencia y conocimiento adecuado del caso a seguir. Hace falta también modelizar la bóveda de la escalera maltrecha para poder disponer de las solicitaciones, momentos axiales y cortantes. Una vez calculadas, considerando de cada grieta transversal equivale a una rótula plástica dentro del sistema lineal, que pierde su linealidad precisamente al formarse estas rótulas. A partir de estos datos y a sabiendas de la sección resistente de la bóveda de la escalera, las capas y los gruesos, se puede proceder a calcular las tensiones de la sección más desfavorable. Verificar que en un mismo tramo no se produzca un mecanismo más de 2 rótulas plásticas. Si el mecanismo en el elemento es inestable, se tendría que apiar o sustituir por completo. Comprobar analíticamente el esfuerzo de compresión que está absorbiendo la sección superior inferior no fisurada. Normalmente la mitad del grueso de la sección de las capas de ladrillos que forman la bóveda, cuando se agrietan, aparece solo en una cara. Tendría que ser inferior a la resistencia característica.
Teniendo en cuenta el sentido del trabajo y el esfuerzo axial paralelo de los tendeles, se podría considerar como plausible una tensión característica de la compresión. Coser todas las grietas de las paredes que marquen el desplazamiento de los parámetros de la caja de la escalera. Hay que conseguir detener cualquier movimiento de la expansión del recinto de la escalera que soporta los esfuerzos axiales desde el punto de apoyo y de las vueltas bóvedas. La mayoría de las grietas se produce por movimientos de desplazamiento en sentido horizontal de los elementos de contención. Atención especial a los tramos superiores de la caja de la escalera, donde el esfuerzo axial, siendo este el normal, en las paredes es inferior y por lo tanto la resultante de la descomposición de fuerzas ocasionadas por el empuje horizontal de las bóvedas tiene un componente transversal relativa a la vertical más importante. Hay que verificar que el desplazamiento de las paredes que se han roto no haya sido causado por la eliminación de otras paredes o tabiques, obra de reforma, en las viviendas o dependencias anejas a la caja de la escalera, que había hecho de contención o contrafuerte en las susodichas paredes. El cosido de las grietas de las paredes se detiene a hacer ambos lados de la grieta y a tres bolsillos, para no concentrar el esfuerzo de las mismas líneas de parámetros. La pata de anclaje como mínimo de 35 centímetros de la grieta y una separación entre 30 y 40 centímetros asegurando un cosido correcto y eficaz de las grietas de ángulo o esquina. Las grapas para ir bien tienen que ser un ángulo no mayor a 10 milímetros de acero corrugado galvanizado teniendo en cuenta que el radio de la curvatura mínimo para doblar de las patas es de un radio mayor o igual a 2,5 de diámetro. Las grapas se tienen que empotrar a la pared de forma que haya un recubrimiento de 2 centímetros y que el enyesado no esté conectado con la grapa metálica. La longitud de las patas tendría que ser como mínimo de 8 centímetros. Las patas de las grapas se pueden tomar como lechada de cemento ligeramente expansivo, del mismo tipo que se describe más abajo de las inyecciones. Mejor no emplear resinas, pueden ser excesivamente resistentes y se pueden adherir insuficientes en la fábrica de ladrillos macizos. Hay que recordar que las resinas de inyección no se adhieren al acero galvanizado, por lo tanto, las barras trabajan bien si hay corrugas, no si el acero es liso. Replantear las grietas que aparecen debajo de la losa, en la parte superior del peldaño o rellano, para poder situar las perforaciones que tendrá que hacer. Destapar el escayolado inferior de la bóveda es una de las zonas suficientemente anchas a ambos lados de la grieta. Limpiar enérgicamente para eliminar el yeso, el polvo de las partículas sujetas de forma de que la fábrica presente una superficie limpia y firme. Adherir con resina el tejido. Podría ser una fibra de carbono u otras fibras adecuadas, directamente a la fábrica, a ambos lados de la grieta en una anchura generosa. Tanto la resina como la tela tienen que ser suministradas por el mismo fabricante, que es el único que puede garantizar la adecuación del conjunto. Esta fibra solo tiene por finalidad absorber posibles fracciones posteriores a la formación de las grietas y por lo tanto de la rótula. Si se produjera algún desplazamiento ulterior al mismo tiempo, sirve el sellado inferior para la posterior inyección que se hará desde la encima del peldaño. Esta actuación no elimina la rótula ni hace volver a la bóveda al estado original, dado que es tela no postea a la parte inferior de la bóveda. Con broca adecuada, mayor o igual a 22 milímetros, hacer una serie de perforaciones siguiendo el trazo de la grieta hasta llegar a perforar las capas superiores de ladrillo que conforman la bóveda, aproximadamente cada 25 a 30 centímetros. Con aspirador, eliminar el polvo y las partículas sueltas del agujero. Inyección lenta. A presión mínima, jeringa manual, la lechada de cemento ligeramente expansivo o de mucha capacidad de penetración por fisuras, grietas, tipos de cómo se utiliza para inyección de las vainas de los posteados adherentes.
Tiene como finalidad solo mejorar la capacidad de trabajo o compresión de la zona con forma de rótula plástica, que es la parte de la sección agrietada. Proteger la tela con una capa de escollado suficientemente gruesa. Esto puede tener alguna incidencia, aunque poca, de cara a conseguir una protección al fuego, suficiente dado que las resinas pierden sus cualidades a pocos grados de temperatura mayores a 50 grados. Conclusión. Siempre en la conclusión. Contamos la excelencia funcional y estética de las bóvedas a la catalana para resolver las escaleras de los edificios, por su buen comportamiento estructural, tanto en cuanto a los límites de rotura como de servicio. El enemigo de las bóvedas a la catalana en las escaleras lo tenemos a encontrar sobre todo en el desplazamiento en el sentido horizontal de las paredes de apoyo de las cajas de la escalera. Las bóvedas a la catalana son muy sensibles a los desplazamientos de sus puntos de apoyo en las paredes. Entendemos y sabemos que las fábricas de cerámicas tienen una capacidad de trabajo a la tracción muy superior a la que se suponía hasta ahora, según la orientación de los tendeles respecto a las fuerzas de tracción. En este sentido, en cuanto a la capacidad de trabajo a tracción de la fábrica de cerámica, no contempla más que unos casos determinados que hay que tener en cuenta de cara a evitar patologías recurrentes en las paredes de la distribución y del cierre de los edificios normalmente no estructurales. De la cara de ITE y de en general de cualquier inspección técnica, hay que evitar alarmas innecesarias al revisar las bóvedas de escaleras a la catalana, antes de haber hecho un estudio esmerado de las patologías detectadas y haber hecho números, lo cual requiere una colaboración de un técnico en estructuras experimentado. Y finalmente, he propuesto, por si ayuda, un protocolo de acción de cara a resolver las patologías de las bóvedas a la catalana, cuando se haya podido verificar la estabilidad del sistema desde el punto de vista analítico. Y como podemos tener aquí, las bibliografías. Muchísimas gracias.